Señor, gracias. Hoy tenemos tu palabra como siempre delante de nosotros y confiamos que ella es viva y eficaz para obrar en nuestras vidas. Así es que te pedimos que nos hables en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar del tema del poder de Dios en el matrimonio. ¡Wow! Es uno de mis temas más, como, digamos, necesarios para mi vida como esposo, pero también para la iglesia. Estamos pasando un tiempo donde los matrimonios están siendo realmente como atacados, ¿no? El modelo de Dios ha sido muy cuestionado y por eso es que es tan importante este tema del día de hoy, ¿verdad? Pero te recuerdo un poquito la carta a los Efesios, habla de cómo Dios se reveló, pero no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad a través de Jesucristo. Ajá. Y al creer en Jesucristo entramos a formar parte de esta nueva humanidad llamada la iglesia. Y lo hacemos por fe, al creer en Jesús, ¿te acuerdas? Pero después de haber creído en Jesús, Dios nos da una nueva naturaleza, nos hace nacer de nuevo y pone en nosotros su carácter, su naturaleza. Y quiere que vivamos de acuerdo a esa naturaleza. Y vimos básicamente dos puntos importantes. Esa naturaleza debe ser unidad, pero también debe ser pureza. ¿Te acuerdas? Eso lo empezamos a ver desde el 4. Y de hecho, desde el 4 al 6, viene la manera en cómo debemos responder a Dios de acuerdo a esta nueva naturaleza, en pureza y también en unidad. Pero vimos también algo importante en el capítulo número 5, que para esto nadie es suficiente, sino que Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce todo lo que nos enseña el capítulo 4, 5 y 6. Nos da el poder para vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza que hemos recibido de Jesús. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, definitivamente. Y vimos cómo un efecto o también una evidencia de este poder de Dios en el nuevo hombre era, por ejemplo, vivir con sabiduría, ¿te acuerdas? También vimos que se ve reflejado a través de nuestra alabanza, una vida que adora a Dios. Pero en esta mañana vamos a estudiar otro punto, otra evidencia del poder de Dios en nuestras vidas, que es nuestras relaciones. Este poder se ve a través de nuestras relaciones. Y también se ve a través del matrimonio, una nueva manera de vivir el matrimonio. Así es que vamos a estar viendo estos dos puntos importantes esta mañana. Vamos a leer el capítulo 5, verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso dice este versículo. Entonces, es la instrucción bien sencilla: sométanse unos a otros, ¿ok? Pero es una evidencia o es un efecto que todo creyente, que toda la iglesia en Jesucristo tiene al ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y es muy interesante porque no habla de ¿sabes? Como de superioridad, como de fuerza así extrema, ¿no? Sino habla de sumisión en este pasaje. La manera de poder mostrar ese poder es a través de una sujeción personal. Ahora, déjame estudiar ese pasaje porque es para toda la iglesia. Dice esta palabrita, someteos. Es la palabra upotazo, si la quieres apuntar en griego, upotazo. Esta palabra significa, está en voz pasiva, significa dejarse poner debajo de alguien. Ajá, está muy interesante. Dejarse poner debajo de alguien. Por eso también se traduce así: someteos, sométanse, o también obedezcan. Ajá, y habla de una sumisión voluntaria. Es un asunto de alguien haciendo eso por alguien más. La sujeción bíblica luego se confunde por eso, porque algunas personas dicen: mira, ahí en la Biblia dice someteos, así es que te sometes a mí. Ajá. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no está diciendo, tú puedes exigirle a alguien más que se someta. No, eso no. Lo que está diciendo es, no, tú voluntariamente, en respuesta al amor de Dios, en respuesta a lo que ha hecho por ti, bajo el poder del Espíritu Santo, tú voluntariamente sométete a los demás. Esa es la gran diferencia
de la enseñanza bíblica en este versículo. Por eso también lo traduce en la traducción del lenguaje actual como sujétate a otros, o en la palabra de Dios para todos, sírvanse unos a otros. Es ponerte voluntariamente debajo de las órdenes de alguien más. Qué interesante. Me recuerda mucho a Filipenses capítulo 2, donde dice que cada uno estime al prójimo como superior o mejor o mayor que uno mismo. Y es exactamente esa actitud que debemos de tomar. Ahora, platicando un poquito hoy en la mañana con mi esposa, me decía, no se te olvide decirles que es una actitud. ¿Por qué? Es muy importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque no es algo que se te obliga, ni tampoco algo que tienes que hacer a la fuerza, sino más bien tiene que ver con una actitud voluntaria. Ajá. No es como que tengo que hacerlo porque ya ni modo, porque eres mi hermano en Cristo. No, es algo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que refleja más el Evangelio. Es tan importante que Pablo la usa en Efesios como un punto medular en su carta. Si te das cuenta, por obediencia al Padre, el Hijo se hizo como uno de nosotros, se humilló, convirtiéndose en un siervo hasta la muerte y muerte de cruz, por obediencia al Padre. Por obediencia al Padre voluntaria, por sujeción al Padre, en el huerto de Getsemaní le decía al Padre, no se haga lo que yo quiero, sino tú, así que si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. Pero fue voluntariamente y el Padre dijo, no, hazlo, sométete. Y Él lo hizo y murió por nosotros. Y es precisamente por eso, porque la palabra, el concepto de la sumisión refleja el Evangelio, es algo que todo creyente debe de tener en su vida. Una actitud de sumisión voluntaria, de sujeción. Qué interesante, ¿verdad? Es eso. Ahora, dice acá adelante, someteos unos a otros, es la palabra alilon, que significa mutuamente, pero te lo quise especificar porque esta palabra es un genitivo, para los que saben ahí de gramática, que habla de propiedad. Es decir, dice, sométete a otros, porque sí, refleja el Evangelio como Cristo, pero sobre todo porque son uno, porque se pertenecen. Tú eres de tu hermano y tu hermano es tuyo. Por eso, sométanse unos a otros. Ahora, para entender esto, yo entiendo más bien como el ejemplo de un cuerpo. Imagínate que la pancita tiene hambre y le dice al cerebro, oye cerebro, dile por favor a los pies que caminen, y luego le vas a decir a la mano que tome la manzana y luego se la vas a pasar a la boca y a ver tu boca, échanos la mano, mastícale, ¿no? Porque ya hace hambre, ¿no? Imagínate que todos se rebelaran contra todos. Así del cerebro diciendo al estómago, ¿tú? ¿Por qué? Si yo soy la cabeza, ¿no? Pero pues es que tú me ayudas a decirle a los pies, ¿no? Y de repente las manos así de, y sí es cierto, ¿por qué tenemos que obedecer siempre las órdenes del cerebro caprichoso? ¿No? Y entonces estamos peleándonos unos a otros todo el tiempo. ¿Qué pasaría con el cuerpo si sucediera eso? Se muere, no funciona, no se nutre, no crece, no pasa nada. Y es lo mismo, sométanse unos a otros porque somos un cuerpo, no somos dos cuerpos. Somos distintas personas, pero formamos parte de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y si tú no te sometes a tu hermano, no funcionan las cosas, no nos nutrimos, no crecemos y podemos llegar a morir. Es importante entender que somos un cuerpo. Así que qué importante es tomar esa actitud para servir a mis hermanos, para sujetarme a lo que ellos necesitan. ¿Verdad? Qué importante es entenderlo. Ahora dice, sométanse en el temor de Dios. Ajá. No está hablando de que teme a Dios, porque si no te sometes va a descender fuego del cielo o algo así. No está diciendo eso. Sino está diciendo, en vista de que tenemos a alguien que sí es la cabeza del cuerpo. En respeto o reverencia a Jesús, porque Él es el Señor y amo del cuerpo. Por eso. Ajá. Entonces, todo esto, si te das cuenta, nos llama a tener una unidad. Y es algo que vimos desde el capítulo número 4, en el verso número 3, que decía, estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estemos unidos y solamente podemos estar unidos a través de la sujeción mutua, de la sumisión. También lo dice en el capítulo 4, verso 25, dice,
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. En el capítulo 5, verso 30 también dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre, de su carne y de sus huesos. ¿Te das cuenta? Somos una unidad. En Romanos 12:5 también lo expresa de la misma forma, si lo quieres buscar también en tu Biblia. Pero el punto es ese. La respuesta lógica a la unidad del cuerpo de Cristo debe ser la sujeción mutua. Ajá, increíble, increíble. Ahora, ¿eso lo entendemos todos como semillosos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tenemos alguna cuestionamiento con esto? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Refleja el Evangelio, porque somos un cuerpo, ¿vale? Somos uno, nos beneficiamos los unos de los otros, por eso es importante, ¿vale? Pero ahora vamos más específicamente. ¿Cómo se ve la sumisión en el matrimonio? ¿Cómo se ve la sujeción? Este rasgo, esta actitud. Pues fíjate en el verso 22, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nada más por ahí una que otra digo, pero ahorita vamos a explicar. No te preocupes, marido, también al rato nos toca a nosotros. Las casadas. Esa es una instrucción especialmente para mujeres casadas. Aquí en México, la mujer casada es la que ha registrado su matrimonio en el registro civil, porque es la institución que avala en México el matrimonio. En Estados Unidos me parece que también son los pastores y la iglesia, pero aquí en México es el registro civil. Y es específicamente instrucciones para mujeres que firmaron ahí delante del juez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Ok, entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta palabra sujetas es la misma palabra del verso número 21, someteos, upotazo, es la misma. Y también está en voz pasiva, es decir, las casadas déjense poner debajo de sus maridos en cuestión de autoridad. Eso es lo que significa esta frase. Ajá. Ni siquiera es algo que tú puedas hacer activamente, simplemente es como, deja que tu marido tome liderazgo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Ajá. Ahora, solamente una cosa, estamos viviendo en tiempos bien peligrosos, porque las personas piensan que los roles significan posición. Es decir, que cuando uno habla de sumisión significa alguien inferior. Y no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña igualdad, ¿ok? Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y tenemos, por supuesto, que no solamente características que nos hacen semejantes a nuestro Dios, también tenemos la naturaleza de Cristo al creer en Él. Entonces no habla esto de inferioridad, somos hijos del Señor si hemos creído en Jesucristo, tenemos un valor y Dios te ama tanto a ti como mujer como a ti como hombre, nos ama y ha derramado su gracia no dependiendo del género, ha sido por igual para todos. Entonces no tiene que ver con superioridad o inferioridad ese término, sujetarse, tiene que ver con una función que es distinto, un rol. Mira, aquí en Semilla Xochimilco hay personas que barren, hay personas que limpian los vidrios, que limpian las sillas, que lavan los baños. Y a mí me sorprende porque muchos de ellos son mucho más preparados que tu servidor. Estamos hablando académicamente. Algunos, yo conozco personas que son doctores y lo hacen. Personas que son, no sé, abogados, tienen hasta maestría y doctorado, pero aquí cumplen un rol y no los convierten en inferiores. Son funciones. ¿Te das cuenta de eso? Y seguramente que has conocido a una persona así. Yo en el ambiente de la música conocí a muchas personas así. Personas que eran directores, pero personas que eran músicos, que obedecían las instrucciones de los directores mucho más capaces. Pero aquí se trata de ejercer tu función. Entonces, tiene que ver con eso, chicas. Cuando hablamos de sujeción, no es la idea mundana de inferioridad. No es así. Tú tienes un valor. Jesús te ama. Tienes un valor como mujer, como hija de Cristo si has creído en Jesús.
Así es que esto no habla de inferioridad. ¿Ok? Esto más bien tiene que ver con un rol, una función por un propósito. Y ahorita lo vamos a decir. Pero aquí dice, estén sujetas. Ajá. Y esto es una cosa que solamente, cuando hablamos de sujeción, todas las chicas es como, ¿verdad? No es fácil sujetarse a su marido, ¿estás de acuerdo? Pero tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Esto solamente es posible cuando es un resultado de Efesios 1, 2 y 3. Una chica no va a poder entenderlo, ni siquiera va a poder sujetarse a su marido si no ha entendido o si no ha recibido la nueva naturaleza que Cristo ha dado a su iglesia. Si no ha primero creído en Jesús, ha experimentado el perdón y el amor de Jesús, ha recibido la nueva naturaleza que ahora puede sujetarse a Jesús. Entonces, por eso es tan importante entenderlo. Si batallas con la sujeción, date cuenta de quién eres. Si has creído en Jesús, eres una hija del Señor. Y te quieres sujetar al Señor. Entonces, es un resultado, es una evidencia de haber nacido de nuevo. Pero aquí dice, estén sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos. Ojo, habla en singular, o sea, cada una al suyo, ¿eh? No vais a decir, aquí es en plural, entonces, pues, no. Es en singular y, por supuesto, el matrimonio en las chicas demanda fidelidad también. Pero aquí dice, estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, la instrucción es sencilla, pero vamos a explicarlo porque luego hay muchas lagunas. Primer punto dice, ¿cómo sujetarme? Y ahí dice, ¿cómo? Al Señor. Esta palabra Señor es la palabra Kyrios en griego, o Kurios. Esta palabra significa alguien que tiene autoridad suprema o dominio o poder. Ajá. Y se le llama así a Cristo, el que tiene la autoridad suprema, el que tiene el dominio sobre todas las cosas, el que tiene poder por sobre todos los poderes, es Jesucristo. Y aquí dice, ¿cómo tienes que sujetarte? Como si lo hicieras a Cristo mismo, que es el que tiene toda la autoridad. Digamos es así, es ver a tu marido como alguien de parte de Jesús que tiene toda la autoridad. Algo así. Ajá. Y eso está muy interesante porque para poder entenderlo, acuérdate de Sara. Sara es la esposa de Abraham, este patriarca en la Biblia. Y resulta que, vamos a primera de Pedro 3:5, porque ahí lo explica muy clarito. Resulta que Pedro en un par de ocasiones, ¿verdad?, le dijo a Sara, di que eres mi esposa, ¿no? En la segunda ya de plano Abraham dijo, ella es mi esposa, di que eres mi hermana, no mi esposa, di que eres mi hermana. En la segunda te digo, ya de plano ya dijo, ella es mi hermana, o sea, ya ni siquiera le preguntó, ¿no? Pero Pedro respecto a esto enseña lo siguiente, en el verso número 1 del capítulo 3. Estamos en primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas, es la misma palabra, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si quieres una razón para hacerlo, aparte de las que hemos dicho, aquí está esta, para ganarte a tu marido. Está muy interesante porque a lo mejor uno puede decir, pues es que se alejó del Señor, ¿cómo le voy a estar sujetándome a este hombre? O a lo mejor uno piensa, ¿cómo voy a sujetarme a un hombre que ni siquiera es cristiano? Pero aquí dice, no, pues por eso, con mucha más razón para ganártelo. Ahora, déjame saltarme unos versículos. En el verso 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea, que no es algo nuevo, chicas. No es como que toda la historia no haya hecho eso. Todas las cristianas en la historia y las mujeres que amaban a Dios lo hicieron, ¿sabes? Y aquí dice, había santas mujeres en aquellos tiempos que esperaban en Dios. Y eso me gusta porque es una clave para poder sujetarte, esperar en Dios. Tú no puedes descansar en la voluntad de tu marido si no crees en que tu Dios va a abogar por ti, va a salir en tu auxilio, va a sostenerte o te va a ayudar. Es necesario que esperes en Dios, de su ayuda en todo momento, para poder sujetarte. ¿Me explico? ¿Ah? Pero aquí dice el ejemplo, como Sara. Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo dice ahí? Señor. Qué interesante. Y eso que no habían tenido el Evangelio en el Espíritu Santo. Y ella misma desde el Antiguo Testamento sabía que iba a venir un Mesías
pero de antemano reconocía, salud, a su esposo como Señor. Es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es someterte a tu marido como al Señor. Y Sara lo hacía. Ajá. Tanto así que le decía Señor. O sea, me asombra eso. Es como si el día de hoy le dijera a alguien, a su esposo, ¿qué se le ofrece de desayunar, mi Señor? Y tú dirías, ¿what? ¿Cuál Señor? Ni qué. A ver, ¿tú qué quieres, no? Sírvete, ¿no? O sea, ahí en el refri o algo así. Pero no le diría Señor, ¿me explico? Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que es un llamado a cambiar de actitud. Y es para servirle, es para verlo como alguien superior. Porque no solamente es un asunto de matrimonios, de chicas, de casadas, es un asunto cristiano. Es un asunto del carácter cristiano. Por el mero hecho de ser hijos del Señor que se humilló en la cruz. Ajá, nada más es por eso. Entonces dice aquí, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Aquí hace referencia a un pasaje en el que se empezó a reír Sara porque dice, ¿cómo voy a tener hijos de mi Señor si ya estoy grande? ¿No? Y se empezaba a reír. Pero te das cuenta que lo respetaba de esta forma, ¿no? Y lo obedecía en todo. De hecho, cuando le dijo, ella es mi hermana, ella no dijo nada. ¿Y si se manchó Abraham? Sí se manchó, claro que sí. Se pasó. ¿Cómo le dice a su esposa, es mi hermana? ¿No? Cualquier chica, si le dice a su marido, no es mi esposa, es mi hermana, así de, en la casa vas a ver, vas a conocer a tu hermana, vas a ver, ¿verdad? Pero sabes que no es algo lindo. Y aún así esta chica se sujetó a su esposo y como Señor, en verdad. Y aquí dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque esperan el Señor. Pues qué interesante lo que nos muestra aquí. Recuerda, Sara, cuando batalles en esas como situaciones de que te manda tu marido algo, ¿vale? Ahora, hay más detalles, chicas. Verso 23 dice así, estamos en Efesios 5. Porque dice aquí, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Lo que está diciendo es que Dios ha establecido este orden, que el marido sea el que lleve el liderazgo en una familia, en un matrimonio. ¿Y dónde está eso? En Génesis 3, verso 16. Échate un clavado de volada para allá. Pero ¿qué pasó con Eva cuando sucedió lo de la serpiente en el Edén? La mujer fue engañada por la serpiente. Y una de las cosas que ordenó Dios después de la caída fue esto. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Le está diciendo desde ese momento que fue engañada, vas a tener que sujetarte a tu marido. ¿Por qué? Por cuidado de ella. Porque fue engañada. Y de otra manera sería otra vez engañada. Las mujeres, a lo mejor tú puedes decir, no, a mí no me engaña nadie. Pero no, la neta es que sí son bien engañables, la neta. Nada más te hablan bonito y, ay, qué lindo, ¿no? Qué bonito, qué simpático, qué cariñoso y todo. Fácilmente engañables. Y por eso Dios te puso a un marido que te cuide y te protege. Y Dios le da discernimiento y es precisamente una de las razones por las cuales estar sujeta a tu esposo. Pero es un orden que estableció el Señor aquí, es un liderazgo para el hombre. No significa que la mujer no sea competente. Es competente, pero se trata de funciones. Ahora aquí también dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ajá. Lo que se está diciendo es que al sujetarse o respetar a tu marido, representas correctamente la relación de Cristo y su iglesia. Eso es lo que está diciendo. Verás, en la iglesia tenemos alguien que es la cabeza, o sea, alguien que es el líder, o que es el señor, o que es el dominador de su iglesia, o el soberano de su iglesia, que es Cristo. Y todos nosotros nos queremos someter voluntariamente a Jesús, aquellos que hemos sido redimidos por Jesús, porque hemos entendido que nos ha salvado. ¿Estamos de acuerdo?
Y le debemos demasiado a Jesús. Es como decirle, claro, tú me salvaste, pues ahora yo en respuesta de eso quiero amarte, quiero obedecerte, quiero sujetarme. Y esa es la relación que tiene Cristo y la iglesia. Pero si te das cuenta, la iglesia responde así: como tú me salvaste, yo me quiero sujetar. Y es la misma idea. Dice aquí, sujétate, ¿sabes? Porque eso representa cómo la iglesia se sujeta a su Señor. Y si te das cuenta, esto apunta a un propósito mucho mayor. No se trata de ti, chica. No se trata de ti, esposa. La sujeción se trata de algo superior. Se trata de la gloria de Cristo y de su iglesia. Cuando tú te sujetas a tu esposo, estás representando lo que la iglesia hace de manera natural. Y eso predica el evangelio hacia las personas de afuera. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo? ¿Por qué le haces caso a tu esposo? ¿Por qué todo el tiempo te dice cosas y no le cuestionas y no lo haces? ¿Qué te pasa? Nadie hace eso, ya es muy antiguo eso. Y tú le puedes decir, pues sí, es muy antiguo. Desde hace 2000 años mi Señor Jesucristo hizo lo mismo. Y sabes, yo me quiero sujetar, y no a la fuerza, sino voluntariamente, porque he entendido que eso hizo Jesús por mí. Me vino a salvar. Y en respuesta a su salvación, de su amor, ahora yo quiero corresponderle, honrando a mi marido, respetando a mi marido, sujetándome a mi marido, porque es la forma de poder darle la gloria a mi Señor Jesús. Así es que, chicas, tiene que ver con algo superior. De entrada también quiero decir algo a todos los matrimonios. El matrimonio nunca se trata de ti, ¿no? Porque de repente nos casamos con esta idea romántica, incorrecta, del matrimonio. Me caso para ser feliz, me caso para obtener mi felicidad, para hacer una familia, para tener hijos, etc. Pero no, el matrimonio no se trata de eso. ¿Sabes cuál es el propósito supremo del matrimonio? El propósito es darle gloria a Jesús, es representar, tú como esposa, a la iglesia que se sujeta a Jesús, para representar a Jesús. Pues date cuenta que es algo que es superior a nosotros, ¿sabes? Ahora, aquí abajo dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que habla de todos los creyentes, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Jesús es nuestro libertador, preservador, ¿no? Así que, como servirías a Jesús que te ha salvado la vida, así de esa manera tienes que servir y sujetarte a tu esposito. ¿Vale? Bueno. Ahora, en el verso 24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? A ver, vamos a repetirlo, ¿en qué? En todo, ¿ok? Eso está súper interesante. La palabra todo en griego significa completamente, exactamente todo. Completamente, en cualquier cosa que te pida, pero también la palabra se traduce como siempre. Es decir, en cualquier situación que se te presente. Muy interesante. Solamente hay una excepción. Cuando te pide que hagas pecado. Esa es la única excepción. Pero fuera de eso, en todo. ¿Ok? Y es así de sencillo. Ahora, aquí esto solamente lo puedo hacer de una manera, para terminar con el pasaje de las chicas. ¿Cómo puedo hacer eso, Josué? Porque sujetarme a alguien de por sí no es fácil. Ahora, a mi marido tampoco. Y menos cuando veo yo las cosas de mi marido que a lo mejor no están del todo bien y no está caminando con Cristo y no es el mejor marido, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, pero eso es solamente, te decía, algo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Efesios 4:18, lo leímos. Debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Es la única forma en cómo puedes obedecer esto que nos está mandando Pablo aquí. Entonces pídele al Señor que te llene de su Espíritu para poder sujetarte a tu esposito. Y una cosa más, tu obediencia no depende de si tu marido cumple o no su función. Es algo que tú voluntariamente tienes que decidir hacer por tu cuenta. Chicos, ¿estamos listos? Porque ahora nos toca a nosotros. Dice así, 25, maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y la instrucción para los maridos es muy simple. Maridos, y también igual, está hablando a casados, ¿ok? Y dice, amad a vuestras mujeres. Esta palabra amar es la palabra agapao en griego, que habla del amor de Cristo, el amor de Dios. No es el amor del mundo, nada más no es un cariño como algo bonito que sientas por ella, no es como este amor romántico de Disney, no. Ese es amar como Cristo, ¿ok? Esa es la palabra amor, agapao. Y es un imperativo, no es una palabra como sugerente. Si puedes o si quieres, ámala. No, es hazlo. Es un mandato del Señor. Ama a tu esposa. Porque de repente siempre es como, pero es que no me nace. Pero es que pues si la conocieras, es que no quiero, etcétera. Es que no estoy de buenas. Pero aquí dice imperativo, es un imperativo. ¿Y cómo puede uno amar a una esposa de esta manera? Solamente cuando uno vivió Efesios 1, 2 y 3. Otra vez, que uno ha recibido la nueva naturaleza de Cristo para entonces poder amar. Y la naturaleza de Cristo es amor. Dios es amor, ¿te acuerdas? Por eso necesitamos primero nacer de nuevo para poder aspirar a poder obedecer y amar a nuestra esposa. ¿Estás de acuerdo? Ahora, el amor es la forma en cómo el hombre se somete a su esposa. Eso es muy interesante porque es la misma idea de la sujeción en todo ese pasaje. Cuando tú la amas, por supuesto que la vas a considerar, escuchar, atender, etcétera. Es la forma en cómo te sometes a tu esposa también. Porque aunque Dios te puso como líder de la familia, esto también, el liderazgo bíblico no es como lo vemos en el mundo, donde el que es el Señor y amo de todo, manda y ordena. Aquí no. El que quiera ser el mayor entre vosotros será el siervo de todos, dice Jesucristo. La autoridad que Dios nos da no es para mandar, sino para servir, y no es para destruir, sino para edificar. Y por eso es que dice aquí, ¿sabes cómo someterte? Ama a tu esposa. Eso sí le gustó a las chicas, ¿verdad? Ok. Ahora dice, amad a vuestras mujeres. Ojo, por el hecho de que diga plural no significa que puedes tener varias, ¿ok? Igual que las chicas. Una esposa solamente. La Biblia nunca abre la puerta al adulterio, ni a la poligamia, ni ningún tipo de estas cosas. Y demanda fidelidad del marido, por supuesto. La relación de Cristo con su iglesia es una relación de fidelidad, por lo tanto, los matrimonios, el marido debe responder en fidelidad. Ahora, así como Cristo amó a la iglesia, aquí lo que nos va a explicar es lo mismo que le explicó a las chicas. ¿Cómo amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Ahí dice, y se entregó a sí mismo por ella. En la palabra de Dios para todos dice, como Cristo amó a la iglesia, quien murió. Cristo murió por su iglesia. ¿Qué te dice eso de cómo amar a tu esposa? Entregando tu vida por tu esposa. Perdón, voy a pisar por ahí un callo. A veces ni siquiera, o sea, está muy lejos dar la vida por nuestra esposa. A veces ni siquiera nos esforzamos un poco por amarnos. ¿Verdad? Pero quiere que crezcamos. Quiere que aprendamos se requiere sacrificio. Si quieres amar como Jesús, se requiere sacrificio y muerte. ¿De quién? De tu propia carne, de ti mismo. Ir y amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y con sacrificio. Pues que se cansa uno, pues que es difícil. Pues sí, por eso es sacrificio. Necesita uno morir para poder amar a tu esposa. ¿Ah? Bueno, ahora también aquí dice, como Cristo que se entregó a sí mismo por ella. Si te das cuenta, fue un acto voluntario, ¿verdad? No fue la fuerza. Jesús mismo se entregó, no dice que a él lo entregaron. No, Jesús hasta él mismo lo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar.
Lo que nos dice es que no es a la fuerza, mi querido hermano, sino que es algo voluntario. Igual que la chica sumisión voluntaria, ¿verdad? Sumisión de sumisión. Para los hombres es también un amor voluntario. Es un sacrificio voluntario. Y sí, no hay amor si no hay sacrificio, generalmente. Así sucede. ¿Verdad? Porque para poder amar a tu esposa de esta manera, vas a tener que hacer cosas que a ti no te gustan, que a ti te cuestan, que son difíciles o imposibles en tu carne, pero que el Señor nos manda a hacerlas. Por eso requiere un sacrificio. Ahora, en el verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La NTV me gusta mucho cómo lo dice. Dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Me gusta porque lo que hizo Jesús fue entregar su vida. ¿Para qué le entregó? Para ganarse a su esposa. Luego, no sé si te gustan estas series románticas. Si eres esposo, a lo mejor tienes que verlas, pero a lo mejor si te gustan. Digo, si quieres dormir en tu cama y no en el sillón, ¿no? Pero estas series, hay unas series muy bonitas y muy románticas, ¿no? En donde el chico se sacrifica de tal manera. Acabamos de ver una serie de esposa. ¿Te cuento quién es el chisme? Resulta que la chica era malísima onda con su marido, pero malísima onda. Y le quitó la herencia, después de estafarlo, lo abandonó y lo dejó y se fue. Y resulta que se fue con un tipo ahí y la trataba horrible, ¿no? Con la punta del pie y dijo, mejor me voy de regreso con este otro. Se regresó con su esposo y su esposo la recibió llorando así de, ay, ya regresaste, te amo y no sé qué. Y entonces, de entrada sacó de onda porque decía, ¿cómo es posible que me trate tan bien? Pero aparte de todo eso, la trataba de tal forma que la chava decía, ¿por qué me fui? ¿Por qué le hice eso? No soportaba la idea de haberle hecho eso a su esposo. Y al final de cuentas, se quiso quedar con él. Y dijo, Nel, ya no me vuelvo a ir de él, o sea, me quedo con él. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque eso es lo que hizo Jesús. Se entregó en sacrificio con tal de ganarse a su esposa. Y es la forma en cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que entregarnos para ganarnos a nuestra esposa. O sea, la manera incorrecta de luchar es quejarse, ¿no? Poner pero, pues es que mírala, ¿no? Mira la puerta del Calá, no cambia, siempre responde igual, nunca me hace caso, nunca me hace desayunar, ¿no? Ni me dice señor ni nada por el estilo, ¿no? Me trata mal. Pero es eso, pues por eso, gánatela. Esa es la idea, gánatela, amándola. Las chicas son los seres de respuesta, eso aprendí mis pastores. Tú haces un detalle y no te van a decir así como, a lo mejor te van a decir, ¿y eso? ¿No? Pero sí conoces su corazón, sabes que le encantó ese detalle. Y así te las puedes ganar con el amor que les puedas mostrar de parte del Señor. De tal manera que después, aunque tengan la tentación o tengan la oportunidad, van a decir, no, claro que no, me ama. ¿Por qué voy a ir a otros brazos? ¿Por qué voy a hacer otra cosa? Me ama. Así que, chicos, tenemos esta misión, ganarnos a nuestras esposas. ¿Vale? Ahora sí, ¡aú! ¿Verdad? Ahora sí quiero escuchar el ¡aú! Bueno, ok. Ahora, una manera en cómo puedes hacerle para eso, dice aquí en el verso 26, porque dice, para santificarla, y esto me encanta porque dice, para hacerla tuya o para apartarla solamente para ti, porque es lo que Cristo hizo por la iglesia, pero es habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Si tú lavas a tu esposa con la palabra de Dios, eso va a producir un cambio verdadero en su vida. Porque te decía, nos quejamos a veces mucho de que no respondan como quisiéramos. Pues entonces lavémoslas. Lava a tu esposa. Yo debo lavar a mi esposa, ¿no? Con el agua de la palabra, leyéndole la Biblia. No dice aquí échale una prédica de 1 hora, ¿ok? Dice más bien aquí, lávala con el agua de la palabra. Puedes hacer una breve lectura de 5 minutitos. 10 minutitos a la hora del desayuno, de la cena, ¿no? Cuando tengas chance,
Pero aunque tú dices, pues nada más le estoy leyendo la Biblia y conversamos un poquito de lo que leímos y ya, pues sí, pero no es nada más y ya, sino que eso que le estás leyendo son verdades que van a transformar su corazón. Y si tú persistes en eso, después de unos meses vas a ver la respuesta. En serio, la vas a ver. A mí me ha pasado eso mucho aquí en Sochi, porque de repente hay cosas que yo como pastor no puedo hacer. O sea, yo no puedo cambiar el corazón de ninguno de mis hermanos aunque quisiera. ¿Ah? Pero ¿qué nos podemos hacer? Enseñar la palabra, enseñar la palabra, enseñar la palabra y estar orando y estar orando. Y de repente llega un hermano o una hermana y me dice, ¿qué crees, pastor? Ya se arrepintió. ¿Qué crees, pastor? Ya me escuchó, ya me atendió, ya cambió. Y tú dices, ya ves, ahí está. No hicimos nada, fue la palabra de Dios. Así que en vez de quejarnos, queridos hermanos, debemos más bien chambearle. Tenemos que lavar a nuestras esposas con el agua de la palabra. Y eso requiere una constancia, una disciplina. Y también, esposita, ahora sí que hace la fácil a tu esposito, escúchalo. Son 5 minutitos, 10 minutitos. Y mira, no es, eso que está haciendo tu esposo es obedecer a Cristo. ¿Vale? Y Él te va a lavar con la palabra, escucha lo que te diga, ajá, recíbelo con humildad y sujeción. Y tanto tú como tu esposo van a empezar a ser convertidos en el matrimonio que Dios quiere que sean. Juntos. Porque también para Él no le es fácil leerte, y así como para ti no es fácil escucharle. Pero es lo mismo, es por obediencia al Señor Jesús. Y en ambos va a haber una respuesta. Ahora, solamente nada más para que lo medites. A lo mejor tú como mujer te quejas, es que mi marido, pues ¿cómo me lo voy a poder sujetar a él si de todas maneras ni siquiera tiene liderazgo? Ajá. Pero ¿cómo quieres que tenga liderazgo si ni siquiera le dejas que te lea la Biblia? A ver, ¿me explico? Dale chance que él tome su papel para que entonces pueda crecer como el hombre que debe ser. Un hombre que lidere, que lleve su hogar en el camino del Señor. Y entonces vas a ver que va a cambiar la cosa. Bueno, entonces aquí dice que las lavemos, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto me encantó, porque la frase se puede traducir como una novia llena de esplendor y belleza. O sea, cuando tú lavas a tu esposa con la palabra, la dejas radiante para ti mismo, brother. O sea, es para nuestro propio beneficio. Porque de repente es como, ay, leerle la Biblia, pues sí, para que sea la mujer que quiere que sea, que tú quieres que ella sea. Entonces, si la quieres así, radiante, esplendorosa, sumisa, obediente, toda linda y así, léele la Biblia, ¿no? Ahora, por supuesto que sabemos que leer la Biblia debe ser también con el ejemplo, ¿verdad? Pero bueno. Pero también dice aquí para que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La idea es, ¿hasta cuándo debo de leer la Biblia? ¿Hasta cuándo debemos de buscar al Señor juntos? Hasta que los dos seamos perfectos. Que no tengamos ningún defecto, hablando moralmente, o sea, a la imagen de Jesús. Espiritualmente, a la imagen de Jesús. ¿Verdad? Entonces, así de esa forma. Si todavía ves alguna mancha, alguna arruga, alguna cosa en su corazón, sigue haciendo tu tarea. Y en el verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí está estableciendo una segunda manera de amar a las esposas. ¿Cómo? Como a sus mismos cuerpos. ¿Y cómo es eso? Ahí dice en el verso número 29, sustentando y cuidando a tu esposa. Ajá. O sea, tú a tu cuerpo le das, se te antojan unos taquitos así al pastor con su piñita y salsita y te los das, ¿no? Cabocho, con limón, ¿no? Y te los das y te atiendes. Si tienes sed, dices, pues una coquita porque pues ni modo que tome agua, dice el meme, ¿no? No, es broma, eso es broma, por supuesto. Pero así, sí te das tus gustos, ¿no? Dices, no, no es broma, sí es cierto. Pero me refiero a que te das tus gustos como esposo, ¿no? Y te atiendes y te pegaste y te echas tu lonol ahí en la rodilla, ¿no? Que ya ni funciona, pero bueno. Y así, pero es lo mismo. Te atiendes tu cuerpo, lo cuidas todo el tiempo. Pues aquí dice, pues así como cuidas tu cuerpo, ahora cuida y sustenta a tu esposa.
Ahora me encanta porque el mandato no es primero cuida tu cuerpo para entonces cuidar a tu esposa. Ah, incorrecto. No, 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 no. Aquí el mandato es no. Ama a tu esposa como te amas a ti. O sea, ya de por sí ya nos amamos demasiado, no tenemos que volver a amarnos más. Más bien consiste en negarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestras esposas, eso sí. Pero aquí dice como a tu mismo cuerpo, entonces sustentándolo y cuidándolo. Y esto tiene que ver con, por supuesto, el sustento tiene que ver con alimento. El hombre debe ser el líder de la casa, el que provee el alimento para la casa, no la mujer. Aunque la mujer pueda colaborar y ayudar con su marido, pero esa no es tarea ni responsabilidad de la esposa, sino del esposo. El esposo es el que debe traer la provisión para la casa. Él es el responsable de alimentar a su esposa y a la familia, no la mujer. ¿Cuántos matrimonios luego se ven al revés? Ajá. Porque en el mundo se ha cambiado todo, ¿no? Pero no. El hombre está encargado del cuidado y del sustento de su esposa y su familia. Ahora, la palabra cuidar es la palabra falpón, en griego, que significa calor o abrazar. Ajá. Y pues sí, habla de eso, de un cuidado, una protección, proveer calor al hogar. Y por supuesto, abraza a tu esposa, o sea, la esposa necesita cariño y necesita de un abrazo, o sea, así que esos son sus necesidades, anhelan el amor, el cariño. Y si tú como marido no se lo provees, estás entonces descuidando tu rol como esposo. Ellas necesitan eso. Ajá. Y tú como marido dáselo, ¿verdad? Somos los que podemos darles esto. Entonces, qué interesante cómo la Biblia nos llama a nosotros traer estas cosas al hogar. ¿Por qué? Porque así también le hace con su iglesia el Señor Jesucristo. Él nos provee, ¿verdad que sí? Y Él nos cuida y nos provee calorcito de hogar, por supuesto. Por eso debemos hacer lo mismo con nuestra familia. Ahora también aquí dice, ¿por qué? Porque cuando lo haces, estás demostrando que tú también te amas a ti mismo. Pero también acá dice en el verso 29, porque tampoco nadie aborreció jamás su propia carne. Porque no amar a nuestras esposas es contra naturaleza. Ni siquiera tiene que ver con algo cristiano. Es que es algo antinatural no amar a tu esposa. Dice aquí, o sea, ¿quién se odia a sí mismo? ¿No? Pues es inhumano. Es totalmente contradictorio. Nadie se odia a sí mismo y dices, no, yo sí me odio, me quiero morir. Pues sí, pero si ya te quisieras morir, ya te hubieras muerto, por Dios. Entonces, no, así te amas. Ajá. Y aparte, te digo, te atiendes, te compras tu ropita, te tomas tu refresquito y todo. O sea, sí nos amamos. Nadie se aborrece jamás a sí mismo. Dice, entonces es antinatural pensar que alguien que es tu esposa, que es tu mismo cuerpo, porque no son dos, sino uno, que odies a tu esposa. O sea, aborrecer a tu esposa, eso no es ni siquiera de Dios, es algo antinatural. Ahora, chécate, esta palabra aborrecer no solamente significa odiar, esta palabra también significa desprecio o amar menos. Lo que está diciendo es, nadie ama menos su mismo cuerpo, nadie desprecia su mismo cuerpo. Y la idea es, entonces, ¿por qué hacemos eso? A veces, no solamente, a lo mejor tú dices, bueno, yo no la odio, pero ya no la quiero como al principio. Ajá. Ya no siento lo mismo por ella. Es, ¿what? Eso no sucede, es antinatural. Es que ya no la amo tanto, ya la amo menos. ¿No? O la desprecia uno. Empieza uno a hacer ciertas cosas de desprecio. Ya te alejas, ya no le das chance, ya haces un lado, etc. Pero todas las cosas simplemente denotan que no estamos entendiendo nuestro rol como esposos. Entonces, bueno, aquí dice, sino que la ama y la cuida y la sustenta como también Cristo en la iglesia. Es una unidad. Otra vez el mismo concepto de unidad. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y entonces te cita un versículo para poder entenderlo. Dice el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Te acuerdas de cuando te casaste, el pastor, ¿no? Te dijo, ya no son dos, ahora son uno y, bueno, pues después con el bebito ya son tres. Pero
Ya no son dos, son uno. ¿Por qué? Porque, porque eso es el matrimonio. Es una unión de dos personas que ahora se convierten en uno solo. Y eso es un versículo de Génesis 2:24. Ya no serán dos, solamente serán una sola carne. Es una unidad. Cuando odias, aborreces o detestas a tu esposa, estás odiándote, aborreciéndote a ti mismo. ¿Ah? Y también dice aquí, pues es una unidad. En Mateo 19:5 y 6, por eso también añade Jesús, ¿no? Y dice, por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Así que el matrimonio, chicos, es para toda la vida. No sé por qué siento que estoy en una clase de consejería bíblica, pero bueno. Es para toda la vida, familia. No hay lugar para pensar en un divorcio ni separación. Y no solamente eso, ni siquiera creo yo, por lo que dice el versículo, tampoco es un llamado para que pueda uno decir, yo vivo en un lugar y mi esposa en otro, porque somos uno y no se puede separar. Por eso dice Jesús, no lo separe el hombre, ¿no? Y una última cosa también aquí importante. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces está llamado a que en el matrimonio el hombre no debe de, pues, es nada más esposa y esposo, no es la suegra y el suegro y todo, ¿me explicó? Los esposos deben de dejar a su papá y a su mamá para unirse a su esposa. No podemos depender de los padres, ni meterlos a ellos en nuestros asuntos, porque somos una nueva familia. Ok, dice aquí, entonces, ¿cómo le hago? Pues igual con el poder del Espíritu. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor. Así es que, hombres, también necesitamos ser llenos del Espíritu para amar a nuestras esposas de esta manera. Una cosa aquí en el 32 y 33 para terminar. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Lo que está diciendo es que esto ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, otra vez, marido, así como le dije a las chicas, no se trata de ti, sino que es por un fin mayor. ¿Por qué amar a tu esposa, aunque ella no sea amable, ni linda, ni obediente, ni nada de eso? Porque si tú la amas, vas a representar la relación de Cristo y su iglesia. Tú vas a representar cómo Cristo verdaderamente ama a su iglesia. ¿Y cómo ama a Cristo a su iglesia? La iglesia no somos muy obedientes que digamos, ¿estamos de acuerdo? Y Cristo nos ama, nos cuida, nos sustenta, es fiel, nos provee, hace todo por nosotros, aunque no somos del todo fieles, ¿verdad? Y de esa manera quiere que le reflejemos. A lo mejor tu esposa no responde como quisieras, pero tú puedes representar a Cristo amando a tu esposa. Entonces, el amor hacia las esposas no depende de lo que las esposas respondan hacia nosotros. Es algo que voluntariamente debemos hacer por nuestras esposas. Y cuando nos vean, entonces, ¿por qué amas a tu esposa? Ay, ya te volviste mandilón, no sé qué. Dile como quieras, pero yo estoy representando a mi Señor Jesucristo. Porque Cristo murió por mis pecados, aunque yo no soy bueno, aunque mi esposa no responda que yo como que yo quisiera, yo la amo y la voy a amar hasta que Dios me llame a su presencia. ¿Cómo la ves? Así tenemos que decidir. Verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Respeto. Mujeres, sujeción y respeto. Hombres, amor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por ayudarnos y bendecirnos con ella, pero te suplicamos, Señor, porque esto de nuestras fuerzas es algo imposible. Te pedimos que tú con tu Espíritu Santo nos llenes esta tarde, Señor. Si tú eres esposo o esposa, ¿por qué no te pones de pie? A lo mejor no está aquí tu cónyuge, pero no importa, ponte de pie. ¿Por qué no oramos por nuestros cónyuges? Así como están ahí, pon tu mano simplemente sobre tu cónyuge y dile, Señor, llena de tu espíritu a mi esposo, mi esposa, y te pido que pueda darte la gloria a través de este papel que tú le has dado, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre mi esposa, bendícela. Y a mí, Señor, lléname de tu Espíritu para poder amarle y poder sujetarme en lo que me corresponde hacer, Señor.
En el nombre de Jesús.